Muy buenos días, mi nombre es Abigail Guzmán, asesora de sostenibilidad en AED. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy en el panel Movilidad Sostenible Empresarial dentro de los conceptos de una ciudad sostenible y resiliente. A continuación, veremos un material audiovisual con las instrucciones e información de los panelistas que nos acompañarán hoy. De acuerdo, como pudieron ver, son los panelistas que nos acompañarán el día de hoy. Le quiero dar el pase a la moderadora de la sesión, que será Andrea Sangil. Ella se ha especializado en cambio climático, ciudades y movilidad urbana sostenible y es la fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias por tu participación. Te doy el pase a partir de este momento. Muchísimas gracias, Abigail. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito del vínculo entre transporte sostenible y el mundo empresarial. Y esto es muy interesante porque en general cuando hablamos de transporte y de transporte sostenible, la discusión usualmente se centra en el gobierno y qué va a hacer el gobierno y cuáles son las reformas y cuáles son las políticas y todo lo que tiene que hacer, digamos, el sector público para la mejora del transporte en nuestras ciudades y en nuestro país, pero existe mucho que el sector privado también puede hacer. En términos de sostenibilidad, el transporte representa el 14% de las emisiones del mundo y en Costa Rica particularmente representa el 54% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, uno de los sectores que más contribuye a los efectos del cambio climático y que entonces es casi que nuestro talón de Aquiles que tenemos que atacar, ¿verdad? Para si queremos disminuir nuestros gases de efecto invernadero. Y si pensamos más allá de emisiones, ¿verdad? Si pensamos más en sostenibilidad, que incluye el tema de inclusión y de personas vulnerables, ahí es donde también podemos empezar a conectar el tema de movilidad con la agenda de los ODS, que en AED se trabaja bastante también. Y particularmente el ODS 11 incluye una meta de proporcionar acceso a transporte sostenible, seguro, asequible para todas las personas, en particular aquellas más vulnerables, ¿verdad? Personas con discapacidad, mujeres, etcétera. Y cómo esto conecta, ¿verdad?, con el mundo empresarial. Hace un par de años con AED desarrollamos una guía, ¿verdad?, de cómo hacer programas empresariales, planes empresariales para movilidad sostenible, y parte de los datos que estábamos tomando como insumo es que ir al trabajo es el motivo de viajes para el 63% de los hombres y el 37% de las mujeres encuestadas. Entonces, si tomamos en cuenta la mayoría de los viajes del país, nos damos cuenta que ir al trabajo es pues, uno de los principales motivadores y por ende, si las empresas desarrollan estrategias y desarrollan, primero que todo, recolectan información para saber cómo las personas llegan al trabajo y cómo pueden mejorar esa experiencia, cómo pueden hacer alianzas público-privadas con los entes, digamos, municipales o empresariales o públicos, digamos, nacionales, podemos empezar a mover, ¿verdad?, algunas de las tuercas de esa máquina que es, ¿verdad?, la transformación hacia una movilidad más sostenible y más inclusiva. Aquí en Costa Rica hemos visto que a falta de esa, digamos, coordinación pública y privada, vemos un fenómeno, por ejemplo, de la proliferación de busetas que les llamamos servicios especiales, donde cada empresa, si abre, tiene que abrir un servicio de ruta
porque hay una desintegración con el transporte público y con otras alternativas de movilización. Entonces, esto es un tema sumamente relevante porque estas transformaciones a largo plazo requieren de que todos los sectores nos alineemos y pongamos de nuestra parte para poder empezar a coordinarnos y contribuir a esa transformación. Por eso me parece muy atinado, ¿verdad?, la diversidad de actores que tenemos el día de hoy, internacionales y nacionales, para identificar qué se puede hacer y qué se está haciendo en el mundo empresarial para contribuir a esta transformación de nuestra movilidad y de nuestras ciudades también. Entonces, para empezar, me gustaría presentar a Dylan Jones, que va a presentar el diseño de las ciudades sostenibles. Adelante, Dylan, y bienvenido. Hi, thank you very much. It's an honor to be here today. Am I launching right into the presentation, or is this just introductions right now? Go ahead. Great. So let me share my screen. And can you see this? Can everybody see this? Yes. Great. So what I want to talk about today, I'm going to take 15 minutes to talk about mobility and tell a story of disruption and think about what's happening in the mobility space. How are we moving around? And what does that mean for sustainability? And first, what I want to do is talk about, just move ahead here. Hold on. There we go. So first, what is mobility? So we all understand mobility as getting from point A to B. We talk about going to work. We talk about going shopping. We talk about going somewhere. And we always think about how we get there. We either drive somewhere, we take a bus or a train, or we bike, or we scooter, we walk. So mobility is that act of getting us from point A to point B. Now we have to remember, why do we go to point B? It's to connect with people and to connect with experiences, whether that's a work experience or a play experience or an education experience or just getting together. That's why we move. And when we think about the mobility piece of the equation, there's always three components. There's always a vehicle, there's always a path, and there's always an experience. In the photo we're looking at here, there's a beautiful old antique Porsche with the top down, driving on a beautiful country road in the sunshine, and the people driving in the car and enjoying that experience. Now, there's other experiences too. For example, if you're breathing the fumes from the tailpipe, that's a different experience, or you're trying to cross the road and not get hit by the automobile, that's also an experience. But these three things are always here. And when we think about it, you know, the human beings in a sense are vehicles, if you will, and we score paths on the earth around us. So every vehicle has an associated path, and the path is shared, and the path is public, and the path exists in a long period of time and it's static, whereas the vehicle moves through that. And we see the trace of these vehicles and these paths in the places that we inhabit, in the cities around the world. And we can see, you know, whether it's the ancient cities of Tunis and Rome and the old footpaths, or the more modern automobile generated cities with the bigger blocks and the windy roads, we can see the logic of mobility starting to shape space and place around us. Another example, a train, you know, is a vehicle, and the rails are the path. So the vehicles can always evolve with technology, even though the paths stay the same. The rails that this train ride on are the same as they've been for 150 years, but the train is much more technologically advanced. And one of the things we're seeing in our communities today is a proliferation of new vehicles and old paths. And we're running into conflicts where it's not clear which vehicle should ride where, and the paths need to update themselves to accept different vehicles and different modes and new technology. So the story of disruption in the mobility space that I want to tell today starts in 2008. What happened in 2008? Well, this guy, Steve Jobs, brought us the iPhone, and we all are familiar with this device now, but it's had a huge impact on how we think about mobility. It didn't take very long for other people to use this platform, for example, Uber, to really disrupt the psychology of mobility. When I was a child, I was told by my parents not to get into the strangers' cars,
and not to talk to strangers on the internet. Well, today and now, many of us get into strangers' cars and talk to strangers on the internet all the time. We've really disrupted the way in which we think about mobility and how we can service people moving around. In 2013, in New York City launched a bike share program. We've seen these all over the world, and the popularity of this program was unprecedented. New York City has had to restripe and reframe their streets to accept the huge interest in bicycling on city streets that were originally designed mostly for automobiles. In 2014, Google launched its second generation driverless car. We hear a lot about autonomous driverless cars. Why do big technology companies, why are they interested in this? Well, they're interested in the time we spend paying attention to the road. You know, those billions of hours that we spend paying attention to the road while we're driving could be spent Googling, and that's worth a lot of money to the technology companies. So both the data these cars can collect and the time they can have, so that experience of mobility, going from an act of being engaged in the mobility itself to becoming a passive passenger where you can actually Google and watch shows and things like that, is actually very interesting to these companies. In 2017, Uber put out a white paper talking about aerial rideshare, which is really interesting because you can basically provide some of the trips that might take an hour to get to the airport and you spend a certain amount of money. What Uber was saying in their white paper is that they could deliver that same trip in a much shorter amount of time for the same price, because they could drive these things back and forth with a few people in them and deliver the same, the same service. Now, what's interesting about that, when you think back to the vehicle path experience construct, is it really turns the city upside down. As an architect, we have to ask ourselves, where's the front door? Where do you put the retail? What happens when the city, instead of thinking of the ground plane as the primary kind of mobility construct for paths, it actually starts moving in the air as well. Also in 2017, Bird Scooters launched the first rideshare scooter program in the US. This program of electrified micro mobility devices being offered on city streets and available to people to kind of grab as they need it has been tremendously popular. Hundreds of millions of trips have been offered this way. And some studies suggest that half of those trips actually displace automobile trips in kind of traditionally auto-centric cities. So from a sustainability perspective, it's fascinating. One of the challenges is, though, that we don't have the paths designed to accept these scooters, and people get upset by either scooters on sidewalks, in roadways, or littered on sidewalks when they're parked. So we have to update and redesign our paths, to improve that experience. 2019, the disruptions continue. With COVID, we all had to go home for a while, and some of us are still home. And we were introduced to this idea of virtual mobility. So instead of going to point B physically to consume experience, we started to import those experiences to point A. And this is incredibly disruptive in terms of its impact on kind of mobility at large. We talk about all the greenhouse gases we burn getting to work. In Los Angeles, we had incredibly clean air, the cleanest air we've recorded in a long time after, we all went home for a while. In the Himalayas, in Nepal, they could actually see the Himalayas again. So, it's very interesting when you think about it from a sustainability perspective. And then in 2020, another disruption. So we've had electric cars and Teslas for a while, but in 2020, the big American truck makers, the American heartland truck makers, Ford F-150s, the Hummers, they all started going electric. And what this is suggesting is we've hit a tipping point where we're moving to an electric mobility construct, not just in micromobility, but automobility. Electricity is really interesting. We have a lot of control on how we produce electricity. It can be sustainable. We can know where our electricity comes from. We can make choices about how to get it. And what's also interesting is it takes cars or automobility and moves them from an ecosystem of gas cans and garages and outdoor space to an ecosystem of like electronic kind of devices, consumer electronics. So the electric car of the future is more like your refrigerator.
It can actually live inside. We can have parking garages that also have programmed space. You know, they're very much plugged into a different ecosystem of devices. And we're working on that. We're looking at even parking garages. Here's a parking garage we're working on in Coral Gables, where we're using flat plates and higher floor to floors. And you can see a yoga class in the distance. These are clean, there's no fumes, they're quiet. There's micro-mobility here. So we can start thinking about merging the electric mobility modes together in space that was otherwise programmed for other uses. And we no longer have to keep all the kind of mobility devices outdoors, if you will. So what's happening? What's happening what is this disruption? What are the big changes that are going on? So the first big change is happening is technology enabled, and that is we're moving to a multimodal mobility construct. It used to be that somebody would say, I take the bus to work because that's my only choice. Now people are starting to piece together different bits of kind of mobility devices to make their trips. And they're changing the composition of those trips every day to meet changing preferences around cost or speed or comfort or sociability. It's not uncommon for somebody to piece together 3 different modes to make one trip. The other thing we're seeing is we're seeing a huge interest in short trips. In the graph on the left, what we're seeing is the percentage of one-way trips mapped on the y-axis and the trip distance on the bottom x-axis. You can see that the vast majority of trips are less than 5 miles. And the question is, what's the best way to do that? On a micro-mobility device with an electric battery using very little energy, or even on a bicycle? Or is it better to use a 2-ton SUV burning fossil fuels? So the technology companies are very smart to this, and they're entering that space very quickly. Bird and Lime, 2 scooter manufacturers or service providers in the US, were the fastest 2 companies in history to reach what Wall Street calls unicorn status. That's a $1 billion valuation. What this tells us is that the money is flooding into the micromobility space and into the mobility space more generally. And there's a huge ecosystem of new players that didn't exist in the mobility space even 10 years ago, growing up around these different segmented trips, whether it's 0 to 5 miles or longer distance car sharing, et cetera. Public transportation, once again, and steel wheel on steel rail remains an incredibly efficient way of moving people. Ridership numbers have been suffering. We know this is a sustainable mode, but the challenge is that people are making choices and using other modes. The other challenge is how do we integrate backbone public transportation systems into a multimodal and micro-mobility construct? We're also seeing this rise of virtual mobility. Here's a graph of Teams users, a popular virtual kind of connecting platform. You know, one could say this is a pandemic. You know, it's the result of the pandemic. The question is how often are people going to use it going forward, and how many physical trips does this actually displace? So getting back to point A and point B, people are now importing the experience from point P to point A, and they're asking themselves, where do I want my point A to be? If I don't need to be close to my job in Los Angeles, maybe it would be much nicer to live in Costa Rica, for example, you know, in a more beautiful place. And a lot of people are starting to ask that, and they're starting to become more mobile. And so the very purpose of mobility is changing. So welcome to the disruption. It's happening right now. And the way in which we're looking at that is we're thinking about public interests that have to do with access, sustainability, equity, health, clean air, and how those overlap with private development interests, which really have to do with kind of location and creating vibrant communities and reducing the need for parking, which costs a lot. And also the new mobility providers, you know, who are interested in users and new paths, new infrastructure, new connections. And that's where we at Gensler are focused, you know, with the Mobility Lab in investigating that overlap between those 3 interests. And we're helping our public transportation agencies explore new ways of creating multimodal connections at their stations. We're looking at, with our private sector developers, we're looking at how to create streets that support a wide range of mobility devices, and think about mobility as a place-making amenity that enrich place and make for a more vibrant experience. Here's the Hollywood Walk of Fame that has been traditionally a auto-centric place, and we're redesigning that to be really about the pedestrians and the experience and slowing down cars and bringing in bike lanes.
just another view of that experience. And we're working with next generation electric monorail systems to bring in new cost-effective public transportation systems that can fold into our existing fabric and systems. Here we worked with Uber looking at aerial vertiports that could either be put on old parking garages or built new and allow for kind of multimodal hubs in our urban cores. So people could fly in from the outer areas, get off and get on a local electric scooter and do their last mile close to where they work. We're designing parking structures that can reposition themselves in the future as workspace. So here's a flat plate parking structure. And here are the floors as they get repositioned into office. As people start to lose their cars because they can Uber to work, they get into the office. And we're doing a lot of research around the experience of mobility and how these changes work. Thought leadership on our blogs, we're constantly writing about this and thinking about how do disruptions in mobility affect real estate and the future city, the city of tomorrow. So this story is just beginning. And I like to end with a quote from Henry Ford from over 100 years ago. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. It's a reminder that we always have to think outside the box. Thank you very much. Muchísimas gracias, Dylan, por la presentación tan concreta y con información tan diversa sobre qué es lo que se está pasando a nivel internacional, cuáles son las tendencias. Varios puntos muy interesantes y muy importantes que creo que también nos ayudan a aterrizar como el contexto en Costa Rica y qué es lo que viene. Es el tema de la configuración de las ciudades, donde cada vez más, digamos, la dinámica en la ciudad va cambiando y tenemos que adaptar los sistemas y la movilidad y la regulación a eso, ¿verdad? Y pensar en dónde vive la gente y dónde trabaja. Con la pandemia eso se nos ha solucionado un poquito, pero en Costa Rica hemos visto, por ejemplo, en el área metropolitana de San José, que las personas viven aquí y los trabajos están acá, ¿verdad? Y entonces eso genera una demanda, sencillamente por el ordenamiento territorial. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer ese acople entre, bueno, vamos a hacer un nuevo sitio de trabajo, cómo trabajamos con el municipio o con las otras contrapartes que hacen en el ordenamiento o cómo los municipios pueden orientar a que los sitios de trabajo estén más cerca de las personas. Luego el tema de las disrupciones tecnológicas y cómo la regulación, ¿verdad?, siempre viene detrás de esas disrupciones y cómo de nuestras autoridades tienen que ver qué viene, ¿verdad?, de otros países para poder estar preparadas y que no hayan, digamos, esos conflictos de convivencia, de dinámicas entre los modos de transporte y que podamos pues, generar las mejores condiciones para las personas usuarias, pero también para la ciudad, ¿verdad? Pensando en el bien común. La micromovilidad es una tendencia que viene y que tenemos que empezar a prepararnos. Y particularmente en Costa Rica, de nuevo, el área metropolitana, las distancias que usualmente, las distancias promedio que se hacen, casi todas son menores a 14 kilómetros. Entonces, el pensar en hacer, digamos, conexiones con micromovilidad es 100% factible y tenemos que más bien promoverlo. Y pensando en ciudades resilientes, que es un tema que viene en este panel, el tema de diseño adaptativo creo que es ideal que lo empecemos a incorporar, ¿verdad? La ciudad va a cambiar, la ciudad va a sufrir de shocks, la ciudad va a tener que adaptarse. Entonces, ir incorporando ese diseño adaptativo y esa opción de rediseño de los espacios hace que nuestra ciudad esté mejor preparada para poder reaccionar a cambios y a imprevistos que vayan a surgir en el futuro. Entonces, muchísimas gracias, Dylan, por tus insumos. Vamos a continuar con Carlos. Carlos Pardo nos va a hablar de la movilidad empresarial como un aporte en el desarrollo de ciudades sostenibles. Adelante, Carlos. Hola y muchas gracias por la invitación. Me pareció muy bueno ver la presentación que hizo Dylan porque entonces con eso no tengo que hablar como de las tendencias ni de como los datos concretos de qué ha pasado en el mundo, sino que más bien voy a meterme específicamente a de qué manera podemos mejorar las condiciones de la movilidad empresarial sostenible y más bien me concentro en algo que va a ser cómo hacemos, qué pasos debemos seguir. Voy a comenzar por algunas cosas muy generales y después voy a
dar como indicaciones específicas al respecto. Bueno. Entonces, la primera cosa que quiero mencionar y a la que quiero hablar es que, vinculando un poco lo que hablaba Dylan, es que la calle del futuro va a ser distinta y en eso pues vamos a ver diferentes vehículos, servicios, y yo siempre hablo del tapete mágico porque esa alfombra mágica me ayuda a saber que hay muchas cosas que no sé qué son y que de pronto van a venir. Yo ahí tengo un círculo rojo, si ven, en una casa, y es también vinculando un poco lo que decían Dylan y Andrea sobre esa gente que teletrabaja y que ya no va a viajar o va a viajar de otras maneras o para otros propósitos. Entonces, si tenemos esto en cuenta, comenzamos a comprender que las empresas pueden comenzar a ser mucho más sostenibles y teniendo esto en cuenta pueden comenzar a ver de qué forma empiezan a existir. Ahora, en política pública uno siempre habla de 3 decisiones que deben tomarse. ¿Qué tan lejos va la persona? ¿Cuál modo de transporte va a utilizar? ¿Cuál tecnología va a usar? El gobierno puede hacer muchas cosas para mejorar o cambiar esto. El usuario o la persona puede hacer algunas cosas para cambiar esto. Las empresas pueden hacer varias cosas también, dependiendo de qué les dé el gobierno, digamos, de herramientas para poder hacerlo también. Entonces voy a como tener esto como base para lo que voy a explicar a otros. Y cuando uno mira un viaje específicamente, uno se da cuenta que esta persona viene de un origen y va hacia un destino. El destino, en las empresas sostenibles, pues el destino puede ser la misma casa, pero también va a ser como un lugar a donde la gente va a viajar. Y hay diferentes opciones de cómo se va a mover la gente que van a servir para entender cómo es que son esas etapas y esos pasos. Y por último, quería mencionar algo que hicimos en NUMO, que es la Alianza de Nueva Movilidad Urbana, que es unas indicaciones sobre cómo saber si alguien va a viajar o no. Si ustedes me buscan en Twitter van a ver mi explicación detallada de esto en español, pero básicamente a lo que se refiere es que hay personas que no requieren viajar o que no pueden viajar. Hay otras personas que prefieren no viajar, hay otras que en realidad prefieren viajar y por último hay una gente que necesita ir a trabajar en el lugar de trabajo porque o cuidan el edificio o limpian las oficinas o hacen cosas que dependen de su presencia física allí. Lo que siempre hemos asumido es que todo el mundo está en esa última categoría y necesitamos caer en cuenta que si estoy en una empresa, puedo empezar a flexibilizar esos criterios y a entender que la gente está en categorías distintas, que yo tengo que entonces afrontar eso a través del trabajo que hago en las empresas y que al flexibilizarlo voy a entender mucho mejor cómo es que funciona la gente, de qué manera es que van a estar más satisfechos en su trabajo. Entonces voy a empezar por hablar y me voy a gastar más o menos 2 minutos en cada una de las cosas de las que voy a hablar. Lo primero es que en términos de las empresas tienen algo muy bueno y es que tienen datos de los empleados. Saben dónde viven, saben quiénes son, saben qué horario tienen. Eso es algo que toda la gente que trabaja en transporte quiere saber. Y que, por ejemplo, cuando uno trabaja en política pública o cuando uno hace estudios más académicos, se da cuenta que lo más importante es saber quién es esa gente que se está moviendo y las empresas ya lo saben. Entonces, a partir de eso ya pueden hacer un trabajo mucho más detallado de análisis y de propuestas. Y además, las empresas pueden incidir directamente en los patrones de viaje de la gente, porque pueden decirles teletrabajen, ¿no es cierto? Yo uso esta fotografía que es mis pantuflas de cuando me quedaba a trabajar en la organización en la que estaba antes, para mostrarle a la gente estoy muy cómodo cuando me quedo en mi casa y es posible. Entonces las empresas pueden permitir ese teletrabajo y además una segunda cosa que pueden hacer es flexibilizar el horario laboral, que es algo que por alguna razón en muchas empresas no han hecho mucho, pero hace mucho más sencillo la vida de la gente cuando tienen hijos, cuando tienen que hacer varias cosas antes de ir a la oficina o después de ir a la oficina. Y además alguna gente tiene una cosa que son los cronotipos, son distintos, o sea, les gusta levantarse temprano o les gusta levantarse tarde. Y la empresa podría funcionar perfectamente con gente que llega
a las 10 de la mañana y se queda hasta las 10 de la noche, o que llegan a las 7 de la mañana y se van a las 3 de la tarde. Entonces eso es una primera cosa, digamos, que se puede hacer y que sabemos que teniendo los datos, quienes están en el trabajo, quienes están definiendo, pueden usar esos datos para poder tomar decisiones más específicas. Cuando la gente sí va a la oficina, o sea, cuando necesitan ir a la oficina, cuando deciden hacerlo, las empresas pueden actuar también específicamente en muchas cosas. Primero que todo, en mejorar las condiciones de la oficina para llegar, tener mejores estacionamientos, tener mejores duchas o tener duchas para que la gente llegue en bicicleta, por ejemplo. Acompañar a la gente a hacer recorridos a la oficina, por ejemplo, en bicicletas. Eso a veces se le llama el bucecito de gente en bicicleta, o que lleguen a pie o que lleguen en algún otro medio. Y también se pueden hacer incentivos para que la gente vaya en modos sostenibles. Hay una cosa que no se menciona mucho y que es la restricción de los modos no sostenibles. Eso es muy efectivo y además es bueno. Si ustedes están pagando por el estacionamiento de los empleados, no lo hagan. Hagan lo contrario. Cobren por el estacionamiento del automóvil de los empleados. No lo den gratuitamente. Eso le cuesta plata a todo el mundo y además no está incentivando que lleguen en otros modos. Además, cuando se cobra y el estacionamiento es propio, se puede usar ese recaudo para mejorar las condiciones de los estacionamientos de bicicleta, para incluso darle incentivos a las personas que llegan en bicicleta. Ahora, ¿se puede esto mejorar aún más? ¿No es cierto? Hay una cosa que a mí me parece muy importante siempre y es hacer caer en cuenta a las empresas que uno puede incentivar muy concretamente estas cosas a través de, por ejemplo, un día libre por cada mes completo que vayan en bicicleta. Eso es fantástico y además las investigaciones sobre gente que va en bicicleta, por ejemplo, ha demostrado que quienes llegan en bicicleta reducen el ausentismo laboral, están más saludables, entonces dejan de estar ausentes. Y por eso regalarles días libres, pues tiene toda la lógica. También hacer juegos con modos de transporte, dar puntos por llegar en bicicleta, hacer competencias entre equipos que lleguen en bicicleta, regalar bicicletas, por ejemplo, regalar bicicletas eléctricas. Y lo mismo puede ser con otros modos de transporte. Yo hablo mucho de bicicletas porque estoy obsesionado con ese vehículo, pero lo mismo puede pasar con transporte público, lo mismo puede pasar con compartir el viaje en automóvil y hacer incentivos de cómo son esos modos de transporte, cómo son los puntos, las competencias y eso, y regalar incluso vehículos es mucho mejor. También hay desincentivos concretos. Esto no debería decir cobros para quien llegue en bicicleta, sino para quien llegue en carro, ¿no es cierto? En automóvil. Entonces lo voy a corregir y vuelvo a compartir. Perdón por el error de esto, pero son cobros para cualquiera que llegue en automóvil. Y por último, también hay muchas herramientas tecnológicas de seguimiento. Uno puede hacer que la gente llegue en carro compartido. El problema para hacer eso siempre es que no es fácil de coordinar. Entonces a mí me parece importante, por ejemplo, usar, hay una herramienta que se llama Wheels, que es una aplicación móvil donde la gente dice que va a ir en tal ruta, el algoritmo les ayuda a encontrar gente que va a ir a esa ruta a esa hora. Waze tiene una función de carpool que no está disponible en muchos países, pero si la gente la pide, ellos empiezan a encontrar maneras de hacerlo disponible. Ahora, para finalizar, a mí me parece importante complementar todo lo que dije con decir que no solamente hay que dar los incentivos, sino que también hay que hablar con el gobierno para que el gobierno mejore todas estas condiciones. Una de esas maneras es dar buena infraestructura, por ejemplo, para bicicletas, hacer carriles compartidos para quienes llegan en carro compartido, también dar mejores servicios, por ejemplo, de transporte público y además hacer mejores políticas para desarrollo urbano que les ayuden por ejemplo, a poder hacer mejor su
su manera de viajar. Cuando uno combina todo esto de lo que yo estaba hablando, puede lograr que no solamente se tengan mejores servicios de transporte, se tengan mejores datos, sino que además empiecen a hacer las cosas de manera más organizada. Además, si uno comienza por este lado, de comenzar a entender a la gente, de ver quién necesita viajar, quién no necesita viajar y quién preferiría no viajar, entonces ahí puede empezar a volverse mucho más organizado en la estrategia que vaya a utilizar. Cuando gran parte del trabajo se hace a través de un computador, no es necesario ir todos los días. Traten de hacer cosas donde la gente va solo algunas horas o solo algunos días de la semana y eso va a generar menores emisiones, menores gastos para todo el mundo en términos de movilidad y de lo que implica ir a otro lugar, en términos de tiempo y de viaje. Y a través de eso, pues también pueden empezar a hacer todo esto, de mejorar estas condiciones físicas de la infraestructura y después cómo dar esos incentivos concretos. Me quedan 2 minutos, prefiero devolverle el tiempo al panel para que después tengamos más tiempo para resolver preguntas y feliz de estar aquí. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias Carlos por también ceder el tiempo. Creo que hay varios puntos que también mencionaste que son muy atinados para el contexto nuestro, el tema bueno, y para cualquier contexto, el tema de enfoque a personas usuarias y considerar la diversidad de necesidades es absolutamente necesario para poder desarrollar mejoras e intervenciones que vayan, digamos, de acuerdo a las diferentes necesidades de las personas y que entonces sean efectivas, porque si no solo muchas empresas se quejan, es que hicimos esto y casi nadie lo usó. Y pues claro, porque hay una diversidad de personas que tienen distintas necesidades y no todo el mundo va a verse beneficiado por la misma intervención. También el tema, digamos, del ajuste de los horarios y la flexibilidad horaria. Aquí hubo una experiencia hace varios años que de hecho ya ahora se siente muy ajena, que se hablaba de horarios escalonados y se hizo un programa nacional de horarios escalonados para disminuir la congestión, pero en realidad muchas personas estaban muy felices con eso porque no necesariamente eran personas que eran de levantarse a las 7 de la mañana, pero podían entonces entrar a las 9 y se vio un cambio, ¿verdad? En la hora pico, en la dinámica vial con un simple, digamos, un simple lineamiento de sector público de horarios escalonados. Ya si eso se aplicara en todas las diferentes empresas del país también, sería muy interesante y es una medida que de hecho se recomienda, digamos, en la guía que desarrolló el tema de desincentivos e incentivos. Siempre hay esa combinación entre zanahoria y látigo, es la ideal, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos solo en los incentivos, pero a veces se necesita un poquito de ese látigo y un poquito de desincentivar. El látigo es muy fuerte a veces, pero desincentivar ciertas prácticas. Y también una vez que empezamos a trabajar esto con empresas, nos dimos cuenta que muchas empresas estaban gastando miles de dólares al mes en pagar parqueos, ¿verdad? Y decían, es que no tengo plata para hacer mejoras, para hacer parqueos de bicis o duchas, pero estaban gastando miles de dólares en parqueos. Entonces, a veces es cuestión de pasar el dinero de una bolsa a otra, ¿verdad? Para poder implementar estas mejoras. Entonces, te agradezco mucho también por la intervención. Ahorita vamos a pasar a las preguntas. Tenemos 2 personas adicionales en el panel que me gustaría que pongan su cámara, por favor, para poder empezar este espacio de preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas a Ana y a Carolina, para que nos ayuden como a complementar con esto que vimos en las presentaciones de Carlos y Dylan, pensando en otros componentes que tal vez no hemos hablado. Bienvenidas Carolina y bienvenida Ana. Primero me gustaría preguntarle a Ana, que Ana trabaja con GIZ y se viene trabajando en fomentar una movilidad segura para las mujeres. Y retomando con el tema del ODS 11, esto es clave, ¿verdad? Y considerando que las mujeres, por ejemplo, son las mayores usuarias de transporte público, que tienen necesidades de movilidad distinta, etcétera. Quería preguntarte cómo es que se decide trabajar, ¿verdad?, en este tema y qué es lo que han ido desarrollando desde GIZ para poder impulsar esa transición hacia una movilidad más inclusiva y consciente de las necesidades de las mujeres. Gracias, Andrea, y gracias a los organizadores y panelistas por el espacio. Bueno,
Esto inició con un proyecto que se llama Mi Transporte, es un proyecto de cooperación bilateral de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, que nace en el 2017. Entonces, este proyecto tiene el llamado a colaborar con el gobierno de Costa Rica en la mitigación de gases de efecto invernadero en el sector transporte. Cuando iniciamos, para empezar a delimitar y priorizar las actividades que íbamos a implementar para alcanzar esta ambiciosa meta, hicimos algunos estudios con datos segregados. El primero fue una encuesta de percepción del transporte público en el gran área metropolitana, y el segundo fue un análisis de género del sector transporte, todo el sector transporte. Y cuando vemos los datos que nos arrojan ese estudio, importantísimo por supuesto el tema de los datos agregados, vemos que, o confirmamos lo que ya se viene viendo en muchos países, que los hombres y las mujeres tienen patrones de desplazamiento distintos, muchas veces asignados o producto de los roles de género asignados asignados a las mujeres, como roles de cuidado, de mandados, etcétera. Entonces, ¿qué otra cosa encontramos? Encontramos que también las mujeres en esos desplazamientos sufren de acoso y de violencia de género. También encontramos que la mayoría de las mujeres se mueven a pie o en transporte público porque el vehículo en la casa está asignado al hombre, porque tienen menos accesos o ingresos económicos, entonces utilizan los medios más baratos, porque no tienen licencia de conducir. Entonces, vemos y confirmamos muchos patrones que ya se están viendo o que se ven y se han documentado en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, a partir de esto, y gracias a un compromiso genuino que mostraron nuestras contrapartes y aliados, dentro de los cuales está la Dirección de Cambio Climático, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, INAMO, COSEBI, ARECEP, la Organización Mujeres en Movimiento y la Fundación Cruza, y la Municipalidad de Desamparados, espero que no se me esté quedando ninguno por fuera, pero ha sido un grupo muy comprometido con el diseño y la implementación de un paquete de medidas. Este paquete de medidas busca proveer soluciones a los desplazamientos de las mujeres en el transporte público y mejorar las condiciones de seguridad en estos. Y aquí, antes de entrar en el detalle del paquete, me gustaría decir que priorizamos o decantamos por el tema de seguridad de las mujeres en el transporte público, no porque sea el único tema o el más importante, es el más urgente y es el que ayudaba o contribuía a alcanzar una meta de aumentar los viajes en transporte público, o por lo menos ayudar a revertir la tendencia de disminución que estábamos viendo y que se aceleró con la pandemia. Pero hay otros temas en género y transporte que son necesarios trabajar, como la representación de las mujeres o el acceso de las mujeres a todas las oportunidades en la escala de trabajo en el sector transporte, y todavía más importante desde mi punto de vista, el diseño de esos sistema de transporte público sensible al género, ¿verdad? Reconociendo todas estas diferencias que estamos conversando. Entonces, volviendo a las medidas, me gustaría contárselas o compartirlas con ustedes desde la experiencia del viaje de las mujeres. Yo salgo de mi casa y ya tengo miedo o estoy alerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un espacio peligroso, es un espacio donde no me siento segura. Una encuesta del Instituto Nacional de las Mujeres dice que el 63% de las personas consultadas afirma que las calles son de los espacios más violentos para las mujeres. Entonces, estamos en proceso de desarrollo de una aplicación que se llama Te Acompaño, que no voy a entrar en los detalles, pero para beneficios del tiempo es como lo que nos explicaba Carlos del carpooling, pero sin el car. Es decir, es una aplicación para generar grupos de acompañamiento en los desplazamientos, de manera que las mujeres no tengan que depender de un hombre para moverse, sino que pueden hacer grupos, sororidades de desplazamiento en orígenes y destinos comunes, que está pensada para todas las audiencias, pero que podrían hacerse grupos en empresas privadas que aprovechen esta aplicación. Entonces, esa es la primera medida. La segunda medida es unas paradas seguras para todas las personas. Las condiciones de espacio público que tenemos, y específicamente las paradas
en muchos casos no son dignas, en muchos casos tienen condiciones, pero no son condiciones seguras. Entonces, con una empresa de diseño y un proceso muy participativo, abierto, consultivo, nos propusimos desarrollar un prototipo de paradas género sensibles, seguras para todas las personas, que ofrecen condiciones de iluminación, de diferentes mobiliarios para diferentes tipos de personas, de información dentro de la parada sobre los horarios y rutas que hay alrededor. Y esto ya está, bueno, pues esos son unos planos que están disponibles ya en la página del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y son planos que están diseñados de manera modular para que se puedan adaptar a distintos espacios públicos. Esa es la segunda medida. La tercera medida sale desde las discusiones que tuvimos en los grupos focales con mujeres, en donde se identifica el acoso como un tema constante y sistemático en sus desplazamientos. Y se identifica a las personas conductoras de autobuses o como aliados en la prevención y denuncia del mismo, o como agentes de este tipo de acoso, ¿verdad? Como agentes de exclusión del transporte público. Entonces, en conjunto con los aliados que mencionaba anteriormente, hicimos un diseño de una capacitación para sensibilizar sobre este tema, donde hablamos de roles de géneros, hablamos de servicio al cliente inclusivo, hablamos de nuevas masculinidades. La piloteamos con la empresa Autotransportes Desamparados y pues después de ese piloto afinamos y construimos una caja de herramienta que también está a disposición de todas las personas, específicamente de las empresas prestadoras de servicios de transporte público. Y finalmente, pues la última medida del paquete de 4 que implementamos construye sobre el logro del país, que es tener una campaña una ley de acoso callejero, y entonces en este momento lleva desde agosto en circulación. Estamos implementando una campaña para informar a las personas sobre esta ley, sensibilizar a las personas sobre esta ley e invitarlos a desarrollar, a poner denuncias. Entonces, este es el paquete de 4 medidas que hemos implementado. Seguimos trabajando en ellas y pues esperamos seguirles compartiendo avances para el beneficio de todos y todas. Muchísimas gracias, Ana. Definitivamente de todos estos avances son clave, porque una ciudad donde la mitad de la población no se sienta segura y se ve afectada a diario no es sostenible definitivamente. Rescató por ahí el tema de la información desagregada, ¿verdad? Si no sabemos esas diferencias, no podemos planear para esas distintas necesidades, como nos mencionaba Carlos. Y definitivamente también trabajar desde la base, ¿verdad? De quién provee el servicio y que estas personas estén conscientes de estos temas y puedan tener las herramientas para cambiar la manera en que brindan el servicio. Rápidamente, porque tenemos poco tiempo, entonces voy a pasar a Carolina. Carolina trabaja con Uber y me parece muy interesante tener esta perspectiva también. Uber es uno de los medios de transporte que llegó a hacer una disrupción por completo en nuestras ciudades en los últimos años, ¿verdad? Y hay muchos debates, ¿verdad? Si contribuye a la sostenibilidad o no contribuye, contribuye a la experiencia de personas usuarias definitivamente, pero hay mucho todavía por mejorar y es un sistema que está emergiendo e introduciéndose al contexto de las diferentes ciudades. Entonces, creo que la pregunta aquí sería, considerando que pues este avance hacia ciudades más sostenibles, más resilientes, más seguras, ¿cuál es, digamos, el enfoque de Uber y cómo están trabajando de manera global, porque es una entidad global, para integrar estos temas de sostenibilidad, de género, de emisiones en su estrategia y en su modelo de negocios? Gracias, Andrea, por la oportunidad. En realidad hay muchísimo que se puede contar de todo lo que se está haciendo en todas las áreas que mencionaste. Ahí podemos hablar del tema de mujer, podemos hablar del tema de equidad, de inclusión, podemos hablar de movilidad, podemos hablar de Big Data, porque al ser una empresa tan nueva, ya veíamos con Dylan cómo estuvimos durante todo este proceso, en todos los cambios que ha tenido la movilidad en este momento. Y la tecnología, Uber es una empresa de tecnología. Eso nos permite que nosotros podamos aportar a toda la comunidad que utiliza nuestra tecnología, ya sean usuarios, ya sean
sean sociocolaboradores, socios restaurantes en el caso de Uber Eats y todas las demás personas pues que están integradas, incluidos los gobiernos nacionales o gobiernos locales que podrían tener también acceso a nuestra data para la información para lo que estaban conversando de estas ciudades inteligentes. En aras del tiempo me gustaría más bien centrarme en la parte de sostenibilidad, en la parte digamos que más verde. En estos últimos 2 años han habido grandes cambios. Nosotros, bueno, la pandemia cambió absolutamente todo. Vimos que definitivamente la movilidad, todo lo que nos habían dicho del impacto que tenía es cierto. Vimos las ciudades como todos veíamos las noticias donde se volvían los patitos y volvían a llegar, los mapas de calor de la cantidad de contaminación como bajó. Nosotros como plataforma tuvimos que salir a decirle a las personas no usen nuestro producto, pero bueno, en este momento nosotros lo que dijimos es vamos a aportar a una reconstrucción verde. Vamos a empezar a trabajar en estos compromisos y nosotros creemos que la solución para lo que es la movilidad es una movilidad compartida, es una movilidad eléctrica y multimodal e inclusiva, por supuesto, que ya muchos han conversado en torno a estas ideas. En septiembre del año pasado anunciamos cuáles eran los compromisos en materia de sostenibilidad. Básicamente en las próximas 2 décadas Uber va a construir una plataforma multimodal cero emisiones. Son 3 grandes compromisos. Un primer compromiso es que durante estos primeros 5 años se van a entregar más de $800 millones para ayudar a los socios colaboradores a una transición justa a vehículos eléctricos. Está clarísimo que pues por ahí tendría que moverse la tecnología. Y para el 2030 el compromiso es que el 100% de los viajes que se realicen en ciudades grandes, llámese Estados Unidos, Canadá, Europa, se realicen en vehículos cero emisiones. Y el más retador de todos es que es para el 2040 el 100% de los viajes en la plataforma de Uber sean libres de emisiones, ya sea porque son en vehículos libres de emisiones, porque son viajes en micromovilidad o porque son en transporte público. Esto es súper retador, creo que es la palabra más clave dentro de todo este compromiso. Son 4 acciones las que queremos basar para poder llegar a hacer este cambio. Uno es expandir productos verdes. Contamos ya con un producto que se llama Uber Green, que está en varias ciudades más desarrolladas, donde tienen pues un sistema de recarga sobre todo y disponibilidad de vehículos eléctricos o híbridos mayor. Son alrededor de 100 ciudades donde ya está disponible este producto. También hay que tener presente que en nuestros países todavía no estamos en ese grado en el que podríamos decir vamos a tener un producto específico de vehículos eléctricos dentro de la aplicación. Eso sabemos que en este momento pues no es nuestra realidad, pero queríamos empezar a hacer algo y aquí en Costa Rica nació un producto que se llama Uber Planet. Es un producto que nació hace unos 2 años en Costa Rica y ahora ya están 75 ciudades en Latinoamérica. Se han compensado más de 53,000 toneladas de carbono mediante este producto que brinda la opción a los usuarios para poder compensar la huella de ese viaje en específico hecho pues en este producto. Tenemos una alianza con Anaconda, que son nuestros intermediarios para lo que son los bonos de carbono de las Naciones Unidas, bonos verificables, trazables, que son invertidos localmente. Entonces este producto pues ha sido pues un orgullo para el equipo local que lo ideó y fue parte también de la estrategia local de estar alineados con el plan de descarbonización pues que tiene Costa Rica y nos ha funcionado, como les digo, pues ya para exportar a 75 ciudades de la región. La segunda acción que tenemos es la transición justa a autos eléctricos. Esto definitivamente es por medio de alianzas. Ya tenemos alianzas con los grandes manufacturadores de este tipo de vehículos para poder tener ofertas y mejores precios y condiciones para que eventualmente los socios puedan hacer esta transición. Lo tercero es invertir en movilidad multimodal. Bien estaban hablando ahora del transporte público y mencionaban lo de los viajes cortos de menos de 5 millas que mencionaban. Nosotros los llamamos los viajes de la última milla o del último kilómetro. Y si nosotros vemos los mapas de calor de la aplicación, van a ver que en las paradas de autobuses, en el tren, a la salida, muchas personas complementan su movilidad en estos momentos ya con Uber, haciendo parte de su recorrido y de su día a día.
¿Qué es lo que se ha hecho en varias ciudades? Se tiene disponible dentro de la aplicación la tecnología para que la persona pueda planificar todo su viaje, que pueda decir, yo salgo de mi casa, de aquí a este punto me voy a movilizar en bicicleta, aquí voy a agarrar el tren o el subterráneo y de ahí cuando llegue al trabajo me voy a ir en un Uber. Y todo lo puedo planificar desde la aplicación, puedo comprar los tiquetes, si planifico, tengo un mejor recorrido, una mejor ruta, menos emisiones y por lo tanto va a ser un viaje muchísimo más eficiente. Suena como lejanísimo, pero en realidad ese producto ya lo tenemos disponible en Latinoamérica, está en Ciudad de México y está en Chile también. Y la cuarta acción es una acción básica y es la transparencia. Uber fue una de las primeras compañías de este tipo de servicio que presentó un reporte de seguridad, por ejemplo, en Estados Unidos, y también fuimos los primeros en presentar un reporte de desempeño climático. Fueron más de 4.000 millones de viajes que se evaluaron, fueron viajes en Estados Unidos, en Canadá y Europa. Como les dije, son los países donde estamos empezando con esto y basados en esa data es que se han tomado decisiones y se han hecho las proyecciones para las metas que tenemos en este momento. Sabemos que es una gran meta, estamos muy conscientes de que es sumamente retador. Todos los países son diferentes, todos los países están en un momento diferente en temas de electrificación y de regulación, como bien lo comentaban ustedes, pero tenemos un mantra que es hacer las cosas correctamente, hacerlo correcto, punto, dice nuestro CEO, y eso es justamente lo que queremos hacer en términos de sostenibilidad. Después les puedo contar las cosas divinas que estamos haciendo en temas de mujer, me encantaría, pero te dejo, Andrea, para que sigamos con más consultas. Muchas gracias. No, definitivamente muy interesante el tema de todas las acciones que están tomando y muy como con integralidad en diferentes campos. El tema de empezar a introducir el tema de micromovilidad y multimodalidad yo creo que es clave justamente porque muchos de los viajes de Uber se hacen para distancias cortitas o para complementar el transporte público y podrían migrar a otros modos más pequeños y más eficientes. Y muy interesante lo de la innovación local, ¿verdad? Que de repente se está exportando a otros países, eso es súper interesante. Voy a invitar a Dylan y a Carlos para que prendan la cámara para hacer una última pregunta que nos queda, ¿verdad? Porque estamos un poco tallados de tiempo. Digamos, con base en todo lo que hemos visto, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que se están haciendo, pero la pregunta es, digamos, ¿es suficiente? Yo creo que todavía no es suficiente, todavía no todas las empresas están pensando en esto. Entonces, la pregunta va por el lado de cómo hacemos que esto sea, como se dice en inglés, mainstream, ¿verdad? ¿Cómo logramos que desde la visión empresarial o en términos de políticas, de alianzas, de financiamiento, qué es lo que se necesita para que ya esto sea una cosa estándar, ¿verdad? Que esta visión de incorporar el tema de transporte, hoy hablamos de transporte, digamos, de las personas, pero incluso el tema de logística es otro temazo, ¿verdad? En el mundo empresarial que hay que tomar en cuenta, pero ¿cómo hacemos para que esto se vuelva estándar? Ojalá en un par de oraciones cada uno, porque estamos ya casi sobre el tiempo, y podemos hacer el mismo orden que hicimos, tal vez que empiece Dylan, que ha estado callado todo este tiempo. Adelante. Well, thank you very much, and it's a big question to answer in a couple sentences. I think that awareness is very important. I think what you're doing here and in having the conversation and bringing, a lot of different people into the conversation and helping them understand not just what's possible, but what's actually happening today, what we can actually do today, and remembering that we have a tremendous amount of infrastructure that we've already built, and we have to be very careful to kind of leverage that and reuse that and help that work for everybody, not just certain types of people, but really for everyone. So I think exactly what you're doing is what we need to do, as maybe a quick answer. Thank you. Muchas gracias. Carlos. Pues yo creo que una cosa es estar dispuestos a experimentar y seguir realmente los datos de las investigaciones que han demostrado la relevancia y la sostenibilidad de estas opciones. Si hacen esas dos cosas, vamos a estar mucho mejor que ahora que nadie es capaz de hacer nada y nunca leen las investigaciones y creen
cosas que no tienen nada que ver. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo creo que las exposiciones que vimos hoy nos demuestran que está la tecnología, está la información, está la metodología. Yo creo que hay que lanzarse a implementar rápido, y una recomendación muy concreta es la guía que has mencionado varias veces, Andrea, la de los planes empresariales de movilidad sostenible. Yo creo que esa es una herramienta concreta, útil, que nos permite monitorear y organizar los cambios que queremos hacer en las empresas. Gracias. Y Carolina. Sí, definitivamente yo creo que para las empresas particularmente el tener claro cuáles van a ser las metas y los objetivos es la clave, y poder planificar al mediano y largo plazo, porque muchos de estos cambios no se van a poder desarrollar en este momento, pero tenemos que ir sentando las bases porque muchos son de política pública, algunos son de mucha inversión, así que tenemos que tener una muy buena planificación, y mientras llegamos a ese lugar ideal al que todos queremos llegar, aprovechar en su mayor esplendor todo lo que tenemos en este momento, como por ejemplo lo que es el tema de la tecnología, para poder aportar en otros ámbitos, en el ámbito, por ejemplo, de la seguridad, en el ámbito de la resiliencia, de la equidad. En este momento podemos hacer grandes avances en estos nichos mientras vamos avanzando en temas de ambiente, que es tal vez uno de las metas que tendríamos que pensar más a largo plazo. Muchísimas gracias. Bueno, creo que entre todo lo que hemos visto, sí hay muchas lecciones que nos podemos llevar. Definitivamente es súper importante poder conocer, empezando por conocer esas buenas prácticas que están sucediendo para poder replicar, ¿verdad? Y entender cómo lo hizo alguien, qué le salió mal, qué le salió bien. Como decía Carlos también, algunas veces hay que experimentar, y hay cosas que van a salir mal, y bueno, tomamos y luego nos van a salir bien, ¿verdad? Pero es súper importante tener estos espacios para poder compartir esas experiencias y aprender entre empresas, y eso es algo que ADE hace mucho también, entonces eso es muy valioso. El tema de datos y datos desagregados, como decía Ana Eugenia, es clave, ¿verdad? La toma de decisión basada en datos es la mejor toma de decisión que podamos hacer. Muchas veces se hacen cosas como por ocurrencia o por un instinto, pero como decía Carlos, hay muchísimos estudios, no tenemos que inventar el agua tibia, y lo que tenemos a veces nada más es que contextualizar, decir, ok, los estudios dicen que estos son los patrones, vamos a ver exactamente cuál es la necesidad de nuestra empresa y aterrizar ese conocimiento para empezar a hacer intervenciones que si las hacemos basadas en datos va a ser más posible que esa inversión y que esa intervención sea más exitosa. Entonces, siempre apalancarnos de los datos y las evidencias, y que tengamos diferentes opciones, ¿verdad? No pongamos todos los huevos en la misma canasta, no apostemos solo por una solución, porque todo el tema de movilidad, como presentaba Dylan al puro principio, se trata de que las personas usuarias tengan distintas opciones, y si pensamos en la resiliencia, ¿verdad? Y las ciudades resilientes, lo más importante es que si uno falló, podamos tener otras opciones para movilizarnos y resolver. Y como empresa eso también lo tenemos que proveer. Pensar a mediano o largo plazo, y aquí yo sumaría también el tema de alianzas público-privadas. ¿Quién más con una visión a largo plazo, verdad? Que los gobiernos o los municipios que están planeando el territorio, que están planeando dónde van a ser los nuevos desarrollos. Entonces, apalanquemos, no trabajemos, digamos, la empresa como una isla, ¿verdad? Veamos hacia afuera cuáles son los planes para la ciudad, cuáles organizaciones de sociedad civil están trabajando en temas de ciclismo, están trabajando en temas de transporte público, en temas de intervención de aceras, de espacios, etcétera, y qué otras empresas también están a mi alrededor, con que puedo hacer alianzas para darle escala a estas intervenciones. A veces una intervención de una sola empresa puede que no sea económicamente viable, pero si se ponen varias de acuerdo, tienen escala y va a tener muchísimo más impacto y más demanda. Tal vez alguien de mi empresa no puede hacer carpooling con la gente de mi empresa, pero con la de la empresa vecina sí, ¿verdad? Entonces hay que ponernos a veces un poco creativas para desarrollar soluciones, y esas alianzas son clave para eso. Entonces, nuevamente agradeciendo a todas las personas panelistas que nos acompañaron hoy, al público también. Disculpen que no tuvimos espacio para preguntas del público, pero ahí cualquier cosa a través de AED pueden contactar con cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y ojalá el panel les haya dado ideas y líneas para poder empezar a accionar e incorporar eso en sus empresas, que definitivamente es algo que les va a ayudar al giro de negocios, que va a ayudar
a que las personas que trabajan con ustedes se sientan más escuchadas y que se están atendiendo sus necesidades. Y creo que hay muchas oportunidades para ecoeficiencia y para mejora de la calidad de vida de quienes trabajan con ustedes. Me despido, muchísimas gracias y que tengan excelente día y excelente semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Andrea, Dylan, Carlos, Ana y Carolina, por sus valiosos aportes y su participación el día de hoy. También hacer un agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Konrad Adenauer Stiftung, al BAC y a P&G. Antes de despedirme, quiero invitarles al panel que tendremos hoy en la tarde, titulado Empresas Resilientes ante Desastres, Experiencias Internacionales desde la red Arise. Esto será a las 3 de la tarde. Y también invitarles a las plenarias y paneles que tendremos el día de mañana en el Día de la Dimensión Económica. A continuación, les compartiremos un clip con los desafíos que se estarán abordando el día de mañana. BAC Credomatic les invita a disfrutar del Día Económico de Evolución Sostenible. A continuación, te contamos sobre los desafíos que abordaremos en este día. La corrupción deteriora la competitividad de los países, daña la confianza de los mercados, castiga las inversiones, desincentiva a los agentes económicos y sociales, afecta a la libre competencia y a la innovación, amenaza los principios de libertad y justicia y dificulta la posibilidad de trabajar en alianzas para superar desafíos de desarrollo sostenible. Según estimaciones del Foro Económico Mundial, los costos anuales en sobornos y dineros extraviados son de hasta 3,6 billones de dólares. ¿Cómo recuperar la confianza y potenciar la transparencia entre los sectores? Anualmente, el informe Global Risk Report del Foro Económico Mundial realiza un estudio para conocer cuáles son los principales riesgos en términos de impacto y probabilidad de ocurrencia. Durante 2008, solo un riesgo social, las pandemias, figuró entre los 5 principales. En 2018, por el contrario, 4 de los 5 riesgos de mayor relevancia eran ambientales o sociales. ¿Cómo trabajar en la identificación, priorización y desarrollo de respuestas ante los riesgos integrales de sostenibilidad? De acuerdo con la OIT, Costa Rica marcó un 42% de desocupación juvenil en el primer trimestre del 2020, por encima de todos los países de América Latina y el Caribe. En este contexto, es necesario trabajar en iniciativas multisectoriales que impulsen la empleabilidad de jóvenes costarricenses, considerando temas como STEAM y formación dual. ¿Cuáles son las mejores prácticas para potenciar las habilidades para la vida y los perfiles profesionales que respondan al contexto actual? Para cumplir con la Agenda 2030 es necesario promover una transformación del sistema financiero mundial. Las finanzas sostenibles son aquellas que adoptan un criterio ético e incluyen factores sociales y ambientales y de gobernanza en las decisiones de inversión a largo plazo. Esta nueva forma de enfocar las finanzas supone un cambio de cultura para el mundo financiero. ¿De qué manera se está adaptando el medio financiero para acelerar la transición hacia un futuro sostenible? AED les invita a disfrutar la agenda del día y a sumarse a esta evolución colectiva hacia una Costa Rica sostenible. Con este clip cerramos el panel de movilidad sostenible. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y espero que tengan un muy buen día. Hasta luego.